Buenas tardes a todos. Es un gusto, es un placer, es una gran alegría tener, aunque sea de manera virtual, al amigo Enrique Leff entre nosotros en ocasión del triple evento, el 9º Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales, el segundo encuentro latinoamericano de los territorios posibles y la 18ª Conferencia Internacional de Inteligencia Territorial. Para presentar al doctor Enrique Leff, estábamos comentando que con su mini currículum iba a quedar poco tiempo para su conferencia. Así que lo que hicimos con Sofía es compartirles ese mini currículum del maestro y amigo Enrique. Simplemente comentarles para que ustedes después con más tiempo puedan darse cuenta lo que representa, lo que significa Enrique. Él es un sociólogo y filósofo, es un científico social y humanista, pionero y uno de los principales autores de la teoría y la praxis del ambientalismo crítico en México, en América Latina y a nivel internacional. Es doctorado en Economía del Desarrollo por la Université de Paris 1 Sorbonne de París en 1975. Y es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM de México en 2017. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de México. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente entre 1986 y 2008, y coordinador de la AMNUMA en México en 2007 y 2008. Bueno, tiene especializaciones en filosofía y epistemología ambiental, en economía ecológica, en sociología ambiental, en ecología política y en educación ambiental. Tiene varias distinciones, entre ellas es doctor honoris causa, varios premios, investigador emérito, y cuando ustedes puedan leer con más tiempo el nombre, el título de las publicaciones que rescatamos en su pequeño currículum entre 1986 y entre el año 2021, ustedes van a ver el peso y el valor de la producción de Enrique, ¿no? Que empieza con los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo en 1986, y bueno, cada vez más con trabajos que tienen que ver con la complejidad ambiental, con el saber ambiental, y de las últimas reuniones que hemos tenido con su colectivo latinoamericano y el nuestro, que fueron muy, muy fructíferas. Si pueden silenciar, por favor, agradecemos. Lo que tiene que ver con la apuesta por la vida, con el fuego de la vida, con el conflicto de la vida, y con la ética de la vida, y con algunos trabajos que hemos empezado a hacer juntos, un colectivo de nuestra red latinoamericana de los territorios posibles. Somos más de 700 personas en 12 países, pero estamos participando pocos porque si no, no se puede todo, con el colectivo latinoamericano que él lidera. Así que es una gran alegría, Enrique, y estamos eternamente agradecidos por tu desinteresada y motivante vinculación con nuestro colectivo latinoamericano. Así que si vos querés compartir un PowerPoint, o si querés hablar sin PowerPoint, como habíamos charlado, Enrique, son entre 45 minutos y 1 hora, y después tenemos hasta las 15:30, porque después ya nos vamos al presencial, a la Universidad de La Plata. Así que bienvenido, Enrique, y mil gracias en nombre de todo este colectivo de América Latina, África y Europa. Gracias, Horacio. Gracias. Déjame poner. ¿Así se escucha bien? Sí, bueno, muy bien. espero que el internet no falle en esta hora y media que me queda con ustedes, porque tengo luego otra conferencia. Este fin de año ha sido muy
muy lleno de convocatorias y que es señal realmente pues de la inquietud, de la humanidad por esto que está aconteciendo al mundo, a la vida en el mundo, ¿no? Y que es el tema que realmente hoy nos convoca en este estupendo, esperanzoso espacio que todas y todos ustedes han abierto aquí con estas conferencias, con el manifiesto sobre los territorios posibles y las utopías reales y la inteligencia, la nueva inteligencia que se reclama de la humanidad para transitar, sí, hacia la sustentabilidad, pero que realmente se trata de volver a la vida, de volver a la vida. Porque lo que ha olvidado la humanidad, aunque parezca más que paradójico, es verdaderamente un enigma que nos toca resolver, pero un enigma que no es eh, un crucigrama que se resuelve en una mañana dominguera en casa, sino un enigma que está atravesado por el mayor conflicto de la humanidad, que es la crisis civilizatoria, la crisis humanitaria, la crisis de la muerte, de la vida. Y cuando lo digo, no lo digo por hacer poesía, lo digo porque son las palabras más crudas y concretas para decir lo que está aconteciendo a la vida y lo que, por tanto, nos está aconteciendo a todos, a todas y todos nosotros. Y yo pediría también, Horacio, si alguien tiene prendido los micrófonos, si dan a bien acallarlos para... Gracias. Ese es el gran dilema. Esa es la gran paradoja. Pero, digamos, más allá de seguir cuestionando, elucubrando, cómo fue posible que la humanidad se olvidara de la vida, cómo fue posible dejarnos colonizar por un pensamiento que privilegió la búsqueda, el enigma del ser, y en esa búsqueda por el ser nos olvidamos de lo esencial, de la vida. Eso, digamos, nos ha convocado, nos ha entretenido, sustentado mi existencia en los últimos años. Pero hoy, ante el recrudecimiento de esta crisis, viendo que efectivamente no podemos esperar que ninguna COP, aunque sigan subiendo las temperaturas y la numeralia de las COPs nos va a dar la solución, nos tenemos que preguntar cómo vamos a reconstituir el tejido de la vida. Nuestros discursos, voy a ser tal vez hasta un tanto, no sarcástico, pero irónico en el mejor sentido, cuestionador de nosotros mismos. No basta convocar a la poesía. Sí, los poetas han tratado de decir lo inefable a través de la filosofía, de la teoría. La poesía lo que dice es ese extrañamiento, el extrañamiento de la vida. La mejor poesía, claro. Pero no solamente nos podemos quedar en ese extrañamiento, en el nihilismo de la razón, la poesía de Hölderlin o quienes ustedes quieran. Hoy tenemos que pensar cómo esa inquietud que está proliferando por el mundo, que está entretejiendo cada vez más redes como esa que ustedes están entretejiendo. Las redes que surgen, casi podríamos decir, de manera rizomática
porque es casi la naturaleza de la vida y hay ese resquicio de la vida incluso ineluctable, impensable, ¿no? Que de alguna manera todavía, qué bueno, impregna, no sé si nuestras neuronas, pero nuestros impulsos. Y todavía, a pesar de esa pulsión de muerte que está instaurada en el mundo, en la racionalidad que gobierna el mundo y en nuestras conciencias, hay todavía en nosotros, cuando menos en esta parte de la humanidad que somos nosotros, nosotras, nosotros, que vibra y que está vibrando. Está vibrando porque hay una angustia existencial vibrante ahí de que estamos realmente en un punto límite de la existencia humana. Límite porque vemos morir la vida. No la muerte de nuestros seres queridos, jamás por el virus, por la pandemia, por la edad o por tantas enfermedades que ni siquiera la ciencia sabe qué tan asociadas están hoy en día al deterioro ambiental. ¿Quién, qué médico, qué investigación hoy puede decirnos la relación que tiene el cáncer, la diversidad de cánceres en el mundo con el deterioro de la calidad ambiental? Simplemente no hay ciencia en el mundo que esté respondiendo a eso. Y estamos entonces ante esta situación de una inquietación que nos mueve a crear redes, a buscar palabras, a decir utopía real, a decir territorios posibles, es decir, declaraciones de esperanza. Declaraciones de esperanza. El principio esperanza de Ernst Bloch. Están los pueblos de la tierra, no más allá y más arraigados que nosotros, intelectuales, ciudadanos, activistas, que estamos conmovidos y buscando articularnos, están los pueblos de la tierra. Lo que hoy ya no aspiramos a la trascendencia filosófica, es decir, la dialéctica de la historia que nos va a traer un mundo mejor, un socialismo que va a resolver las desigualdades sociales y tal. Eso ya vimos que ahí también está atrapado el pensamiento. Convocamos al sentipensar para salirnos de las estructuras meramente mentales, neuronales, racionales. Convocamos a nuestros sentimientos, a nuestras sensibilidades, a nuestras pulsiones. Hasta ahí, queridas y queridos, hemos llegado. Hasta ahí estamos llegando. Nuevas sintagmas, nuevas palabras, resignificar el mundo, sí, resignificarlo. Pero vuelvo a decir, no podemos quedarnos en la poiesis hablada, en el dicho, aunque sea esencial. Son esenciales esas palabras para motivarnos. Pero necesitamos no solo de construir en el sentido que la mejor filosofía europea ha instaurado esa palabra, ese concepto, de construir la historia del pensamiento para reconstituir los andamiajes, ver cómo ahí ese pensamiento occidental que hoy gobierna el mundo ha respondido a ese impulso que Nietzsche decía una voluntad de poder y de dominio. Una voluntad de poder y de dominio que está instaurada en lo más profundo de nuestro ser, no solamente en la estructura del capital que gobierna el mundo, sino en nuestros impulsos. Necesitamos hacernos cargo de nuestras pulsiones de dominio, de nuestra falta en ser. Pero todo eso ya lo he venido diciendo y lo hemos venido conversando. Yo no quiero repetir lo mismo.
hablando a una red que lleva estos años y que ahora se vincula a otras redes que hemos estado construyendo en los últimos 50 años, buscando lo mismo, es decir, la luz, la apertura para ver cómo se transita, no se trasciende, se transita a la construcción de otros mundos posibles, ¿no? Otros mundos donde quepan otros mundos, un mundo hecho de la diversidad de mundos que hoy reclaman derecho existencial. O sea, no es solamente una nueva filosofía de las nuevas mónadas, de un mundo hecho de muchos mundos. Se trata de mundos diferenciados, mundos que por esencia y naturaleza, por ser cultura y venir de la naturaleza, devienen diversificándose, y reclamando su derecho a la diferencia, a la diversidad. ¿Cómo se transita a un mundo que ha estado conducido por la idea de lo uno, lo universal, lo general? Es decir, estos principios que buscaban quizás con la mejor voluntad unificar a la humanidad y al planeta, pero que se fueron volviendo impulsos de exterminio de lo diferente, de lo diverso, de lo otro. ¿Cómo transitamos en romper esos ejes que han conducido la historia de la humanidad hasta este punto? Que se han globalizado ya no nada más en una idea filosófica abstracta de lo uno, del ser, sino que se han cristalizado en la unidad ontológica del capital, como el signo digamos, de reducción ontológica de todo lo existente, todo lo que existe hoy en el mundo, todo el planeta y toda la humanidad. Si algo nos reduce a una unidad, esa es la unidad del valor del mercado, del dinero. Y eso, pues, es, digamos, así es el eje, es la espada de Democles, es lo que ha destruido la diversidad de la vida cohabita. ¿Cómo transitamos a esa sustentabilidad en la vida, pensando que la sustentabilidad es la convivencia de lo diverso, no la ecologización de la economía, que ya ha demostrado pues que acepta tanta ecología en tanto que no controvierta el principio supremo, que es la maximización de la ganancia económica y la reducción de la naturaleza al valor del mercado, es decir, la capitalización, mercantilización de la naturaleza. ¿Cómo transitamos a eso? A reconocer los principios fundamentales de la vida, las condiciones de la vida, la condición termodinámica, ecológica, cultural, simbólica. ¿Cómo aprendemos a hacernos cargo de eso? ¿Cómo aprendemos a vivir, a convivir con lo otro que no podemos conocer, porque no es conocible? Es decir, ¿cómo rompemos este falso ideal del iluminismo de la razón? La idea de que lograríamos el progreso, la emancipación, la libertad, la fraternidad, los principios de la Revolución Francesa, que lo lograríamos a través del método cartesiano, de objetivar al mundo, y ya objetivado el mundo y objetivada la subjetividad también de los seres humanos, íbamos a tener un saber que iba progresando cada vez más hacia la certeza,
hacia el control de la vida. Hoy vemos que lo que eso ha ocasionado es el mayor descontrol de la vida. La ley de la entropía, que es una ley natural, lo que ha hecho el capital y el iluminismo de la razón es exacerbar el funcionamiento de esa ley de la entropía, desestructurando los ecosistemas, degradándolos, generando el calentamiento global del planeta, es decir, por decirlo así, transitando en reversa todo el proceso histórico en el cual las moléculas, los átomos, el polvo sideral del cual provenimos, que se fue conjuntando a través de la reducción de gradientes en el cosmos, después la simbiogénesis de la vida, fue generando estas moléculas cada vez más complejas hasta convertirlas después en el material genético y en las moléculas complejas que constituyen el cuerpo y la mente humana. Hoy pareciera que lo que estamos haciendo es ir en reversa. Las moléculas complejas se están volviendo al polvo, ¿no? Parecería que ese dicto, un polvo eres y en polvo te convertirás, tiene razón, no solamente porque moriremos, nos enterrarán y volveremos, los gusanos comerán nuestras entrañas a todos de manera ineluctable, sino porque la complejidad de la biosfera se está convirtiendo en moléculas muy simples de dióxido de carbono, ¿no? De metano, de gases de efecto invernadero. Estamos desestructurando, deconstruyendo en ese sentido. Entonces, el gran dilema, el gran desafío, no es solamente comprender cómo es que la filosofía se embarcó en esta obsesión de pensar el ser de los entes, cómo fue cosificando al mundo, cómo separó naturaleza y cultura, razón y pasión, res cognitans y res extensa. Es decir, todo eso, vamos, la filosofía siguió trabajando, lo entendé, es muy interesante y es fundamental entenderlo. Por supuesto que sí, pero eso no nos dice a nosotros, cómo se transita a vivir de otro modo, el otro modo. O sea, ya no estamos en la época nada más de decir lo anti, somos anticapitalistas, anti lo que quieran, antiestatistas, antifascistas, necesitamos más allá del anti, lo que no puede ser y no debe ser, aprender a vivir en la diversidad de la vida, en la otredad. La otredad, decía, es lo que no podemos conocer. Nosotros no podemos aspirar a conocer realmente a fondo nuestras pulsiones inconscientes. Sí deberíamos aprender a controlarlas, a reconducirlas, pero los esquemas para conocer el inconsciente están más allá de nuestra capacidad intelectual, porque finalmente tenemos que conocerlos a través de sintagmas, de esquemas de la razón. La otredad, más allá de la ontología de la diversidad que ya mencioné, de una política de la diferencia que implica pues cambiar los esquemas de la política para la convivencia de la diferencia. Implica instaurar los derechos existenciales de los pueblos, de las formas de vida que no son afines al capital, al imperio del poder. Es decir, el derecho existencial de la vida y de las formas de la vida y las formas culturales de la vida pasan a ser los principios
fundamentales para reconstituir el tejido de la vida. Ya no se puede reclamar nada más libertad, soberanía, fraternidad en abstracto. La libertad individual, la libertad de la ciencia misma, la libertad del capital que hoy reclaman ciertos derechos que parecieran inalienables del capital y que reclaman y que están muy bien instrumentados a través de los procedimientos jurídicos hoy en día en esta racionalidad jurídica que domina el mundo. Esos ya no dominan, bueno, dominan, pero son los que tenemos que sustituir por otros derechos, los derechos colectivos de los seres colectivos, de los pueblos, de las comunidades, los derechos colectivos a los bienes comunes de la humanidad, la tierra, el aire, el suelo, la vida. Y eso no se enseña en las escuelas. Eso lo están aprendiendo sobre todo las comunidades tradicionales, que hay que decirlo, tampoco está en la historia de la humanidad, tampoco han estado libres de esa voluntad de poder y de dominio, ¿no? Del desconocimiento del otro, de las guerras tribales, guerras tremendas de exterminio del otro. O sea, las guerras, hay algo en el alma humana que necesitamos darnos cuenta y superar. El superhombre de Nietzsche no era Hitler. El superhombre de Nietzsche era un hombre, una mujer, un ser humano capaz de hacerse cargo de ese nihilismo de la razón, esa condición humana. Entonces, esto nos lleva a tener que entender, a buscar cómo transitar en un mundo que sabemos que está no nada más dominado, sino hiperdominado. Es decir, primero, las estructuras que dominan están súper incrustadas, cristalizadas en la vida del planeta. Lo están en la estructura del capital, pero están en la estructura jurídica también, que es la que dirime los conflictos. Y como decía, también la hemos internalizado, está en nosotros mismos. El goce, el plus de goce, que concepto lacaniano, ¿no? Ese plus de impulso, pues está cargado de muerte. Así de sencillo. Es el plus como el mandato de consumir todo lo que el capital nos demanda consumir. Es decir, está totalmente optado, desviado de los sentidos de la vida. ¿Cómo reconstituir eso? Se puede pensar en un goce de emancipación. Es lo que de alguna manera a nosotros nos conmueve, nos vibra. O sea, no estoy hablando de, su utopía como algo irreconocible, como algo inexistente, como una quimera. Hay, por suerte, todavía tenemos impulsos de vida, un erotismo vital en el mejor sentido, ¿no? Cargado de vida. Pero ese cargado de vida tiene que estar cargado de comprensión de la vida, de las condiciones de la vida. Estoy hablando de una necesidad de reconstitución de la naturaleza humana, no de las constituciones de Bolivia y del Ecuador, que se han reconstituido como constituciones que reconocen la diversidad de los pueblos que constituyen a sus naciones y que le dan legitimidad a los derechos de la naturaleza. Estoy hablando de una reconstitución de nuestra constitución humana como seres humanos, capaces de trascendernos a nosotros mismos. Y esto, pues sí, implica no nada más de construir el capital, no nada más de crecer y mantener el capital como si estuviera con unos arneses ahí sujetado para que no crezca demasiado. No,
El capital no se deja sujetar. El problema es si nuestro inconsciente también se deja sujetar o reconducir de alguna manera. Estamos viendo nuestras peores y las mejores democracias muy limitadas porque el depositar votos para que luego haya una camarilla, un grupo de ciudadanos que son los que supuestamente responden a las inquietudes, necesidades, demandas de la ciudadanía, pues vemos que eso no es así. Ellos son camarilla de poder y van, pero más allá de eso, ellos están capturados, colonizados por esta racionalidad del progreso, por esta racionalidad económico-tecnológica, jurídica. No piensan en hacer bien para los pueblos que no fuera dentro de ese paradigma o de esa estructura o de ese marco de comprensión. Y ese marco de comprensión es que ya está caduco, el que ya no responde a las necesidades, a la realidad histórica que nos está marcando la crisis ambiental. Entonces, no es que yo quiera, por gusto, ser radical, sino porque las señales que recibo del mundo me están indicando la radicalidad de esta cuestión. Y entonces estamos ante esa circunstancia de cómo aprender a vivir. Decía, la otredad es lo que no conocemos. La vida, aún esta vida capturada por los esquemas racionales y objetivos, la productividad de la vida, la dialéctica, si quieren decirlo así, el devenir de la vida, lo que la vida produce, aún la vida intervenida por la tecnología, siempre va adelante de lo que el ser humano puede comprender. Vamos detrás de eso siempre. Parte de la otredad, ya dije, es el desconocimiento de nuestros impulsos inconscientes, pero hay otra dimensión de la otredad que es fundamental, que es la otredad que reclamaba, digamos, y buscaba iluminar Emmanuel Levinas, la de la epifanía del rostro, es decir, el cómo nos miramos los seres humanos frente a frente. Es decir, una relación de alteridad, de otredad, que rompa con el ímpetu incluso de la ipseidad del yo, de un yo que cree ver otro yo en el otro, que cree que hay una relación de un alter ego, o llevar el alter ego como un verdadero alter, como un otra, que yo no puedo intentar subsumir en mi yo, en mi comprensión del mundo, en mis impulsos de dominio. Es decir, el derecho existencial de esa otra, ese otro, en su modo de ser, que no puedo ni siquiera pensar que voy a alcanzar a conocer profundamente. Bueno, y véanlo en sus relaciones amorosas, de pareja. ¿Hasta qué punto conocemos realmente, profundamente a nuestra compañera, a nuestro compañero, a su madre, a sus hijos? Déjenme dar un paso más. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Conócete a ti mismo, decía el gran dictum filosófico de los griegos. Conócete a ti mismo. Sí, tratemos, avancemos tanto como podamos en conocernos, pero sabiendo que nunca tendremos un conocimiento, obviamente no total, ojalá suficiente. Si seamos más modestos, más humildes con nuestro ímpetu de conocer. Hoy, antes de actuar habiendo conocido, tenemos que actuar habiéndole dado derecho existencial a la otra y lo otro. Pero ojo con eso
porque no se trata de absolutizar también, que viene de cierta filosofía, de dejar ser al ser. Porque hoy en día, dejar ser al ser es dejar ser al ser del capital. El capital, el orden ontológico que Heidegger denominaba Gestell, el orden de un mundo cosificado, puesto ahí, dispuesto a ser apropiado. Él decía por el cálculo y la planificación. El cálculo y la planificación es el orden del capital, no es cualquier planificación. Y ese orden del capital se apropia efectivamente del mundo cosificado, objetivado, reduciéndolo a valor económico, pero degradándolo según las leyes de la naturaleza, la ley de la entropía. Por eso el capital avanza ineluctablemente apropiándose toda la Tierra, toda la humanidad, todo lo existente, próximamente los planetas y los asteroides y todo lo que se deje atrapar por el capital, volviéndolo, pues, no polvo de estrellas propiamente, viéndolo entropía. Entonces, todo esto para volver a las palabras, a las palabras que conducen esta red. Utopía real. ¿Qué es una utopía real? La utopía, más allá de lo que ya decía el entrañable Eduardo Galeano, sí es lo que nos hace caminar. Pero no solo para entretenernos mientras habitamos la vida. La utopía es lo que no podemos reducir al conocimiento objetivo, pero que es lo posible, no es lo imposible. La utopía es algo que está en el potencial de la vida. Cuando Heráclito decía sobre todo lo existente, lo llamaba physis, y decía que la physis es la potencia emergencial de todo lo existente. Estaba hablando de toda la utopía de la creación. La creación, para quien entienda la creación divina, no tengo ningún inconveniente que sea la creación divina. Quienes ustedes decidan nombrar el motor o el hacedor de eso, está bien. Pueden ser las fuerzas cósmicas, como lo entienden muchos de los pueblos de la Tierra, cuya espiritualidad, déjenme decirlo, es más delicada y muchas veces más amplia que aquella que designa directamente a un Dios. Dios puede ser eso, puede ser, pues, como ustedes gusten. Pero es una fuerza creadora de vida. Bueno, es la creadora de utopía. Utopía es lo que vendrá y que no sabemos. Podemos quisiera llamarla vida, de donde venimos y a donde vamos. Todo lo que podamos hacer es una utopía. Queremos la vida. Y eso es una utopía. Y tenemos que preguntarnos qué tan real es eso. Yo diría, es real, profundamente real, porque todo lo que emerge viene de la vida, de esa potencia. Esa potencia emergencial, esa physis, es lo real. Lo real. Así, con mayúscula real. Entonces, eso es real. Es posible. Pero, P mayúscula de pero a eso real posible se ha atravesado un imposible. Ese imposible, paradójicamente, empezó
por llamarse lo uno, el ser, el cogito cartesiano, la ratio, la racionalidad, el capital. Hay una línea, hay un hilo que recorre ese pensamiento y que siendo un hilo de pensamiento se volvió una estructura férrea. Esa estructura férrea es la jaula de racionalidad que mencionaba Max Weber. Es la que gobierna a este mundo. Entonces, y eso es la realidad. Es la realidad contra la cual tiene que combatir la fuerza de lo real de la vida, lo real de la vida. Podrán decirme, seguramente no se equivocarán, es decir, algo real debe haber en ese eidos, que parece que no era real, porque es idea. Algo real debe de haber ahí, que ha hecho que se constituya en realidad, y en una realidad que está dominando a la vida. Lo que estoy hablando no es una sofística, estoy hablando de cómo se ha constituido, desarrollado, estructurado la vida humana en el planeta. Esa estructura es muy real, muy real. Entonces estamos hablando de dos reales, la vida y la antivida. Esta antivida que se le llama progreso, que se le llama a veces hasta emancipación, se llama la naturaleza humana, la vía ineluctable del desarrollo de la humanidad. Entonces, los territorios posibles, esos territorios posibles, hoy en día tienen que entenderse como refundaciones civilizatorias. Refundar la vida en un territorio, no solamente en nuestro territorio como cuerpos, sino en territorios ecológicos. Eso implica, sé que me llegó el iluminismo de la razón, no sé si ustedes lo ven, yo no cambié nada y de repente, mire, ya lo resolví. De repente se me iluminó la corteza aquí, el cerebro, una cosa muy curiosa de la luminosidad que entra a mi estudio. Pero bueno, lo que decíamos, lo que necesitamos es entender las leyes de la vida. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí. O sea, las leyes de la vida que gobiernan la creación ecológica, o sea, crear territorios posibles no es nada más, o sea, parte fundamentalmente del reclamo de las autonomías locales, las autonomías de las comunidades, de los pueblos, para que de manera autónoma decidan cómo construir sus territorios de vida. Pero para que sean sustentables, tienen que ser sustentables ecológicamente. Ecológicamente, de acuerdo a las leyes de la naturaleza que gobiernan la sustentabilidad ecológica de ese territorio. Y ese territorio no puede ser autónomo, pero no quiere decir que está desconectado del macro territorio terráqueo, es decir, de la biosfera completamente. Y es ahí donde el reclamo de una cosmopolítica donde se conviva en la diferencia, en la otredad, en la diversidad, tiene que entenderse también a través de los efectos que tiene un modo de intervención de ciertos territorios, de ciertos espacios de la Tierra sobre los demás. Es decir, hay una globalización de esos procesos. Una globalización que ya no tenemos que entenderlas como la síntesis de lo uno, sino la conjunción
a través de las complejísimas leyes de la naturaleza, de los impactos, efectos que tiene los modos diferenciados y particulares de intervención en cada localidad del planeta. Y ahí necesitamos entender no solamente cómo el capital activa la ley de la entropía, sino cómo la vida captura y funciona a través de una ley de la negentropía, la transformación fundamentalmente de energía solar en biomasa, en energía bioquímica, y todo lo que implican esas cadenas de producción que no son las propiamente de la industria, sino de la complejidad ecosistémica, y que pueden incluso efectivamente articularse a través de actos técnicos y tecnológicos, pero donde estos estén al servicio de los principios de la sustentabilidad de la vida. Eso necesitamos aprenderlo, y no nada más nosotros en las universidades. Eso necesitan reaprenderlo las comunidades locales, porque hay que volver a decir, las comunidades locales que hoy reclaman con todo derecho su autonomía y su derecho existencial, a lo largo de la historia no lo han sabido todo, y también se han constituido en entidades jerárquicas, y a través de esas jerarquías han ejercido pues voluntades de dominio. No podemos, no debemos, ellos no deben idealizarse tampoco a ellos. Reclamar sus derechos existenciales y autonómicos, sí, pero el ejemplo, uno de los ejemplos más claros es la gran civilización maya antes de la conquista española, en nuestros territorios mesoamericanos, una maravillosa civilización y cultura, pero donde seguramente, más allá de la hipótesis del asteroide que cayó por ahí, hay que entender que también había jerarquías y que muy posiblemente una explosión, no sé si explosión, un desarrollo demográfico tal que sobrepasó la capacidad de resiliencia y renovación de los ecosistemas y fueron induciendo un proceso que se volvió ineluctable de degradación de ecosistemas y que perdió capacidad de sustento y sustentabilidad de esas poblaciones, ¿no? Es decir, el tema de la voluntad de poder, de dominio de las jerarquías, no está ausente tampoco de las sociedades tradicionales, ¿no? La gerontocracia, el patriarcado, relaciones de dominio. Entonces, necesitamos, como decíamos, y para ir concluyendo y dar a una conversación con ustedes, necesitamos, sí, deconstruir en el sentido de la filosofía de la deconstrucción de Derrida. De construir, entender cómo se fueron constituyendo esos paradigmas, esos esquemas de racionalidad, esos sistemas filosóficos, todo eso. Pero necesitamos pensar cómo vamos a desmontar la maquinaria de la economía, de la racionalidad económica, tecnológica, jurídica, que domina el mundo, para crear una bioeconomía, una economía que esté fundada en los potenciales de la naturaleza, en la resiliencia, en esa capacidad ecológica de sustentación de los territorios para que sean posibles en el sentido sustentables a largo plazo, y que están vinculados no solamente con un criterio científico de sustentabilidad del territorio, sino que están estrechamente conectados con la sustentabilidad de los sentidos existenciales de los pueblos que los construyen y los habitan. Entonces necesitamos eso, necesitamos crear una estructura jurídica capaz de realmente
defender, cuidar, darle su lugar a la creatividad, a la renovación de la vida en cada territorio de vida. En esos territorios, sobre todo hoy en día, indígenas, campesinos, indígeno-campesinos, culturas tradicionales que tienen la sensibilidad y la disposición de renovar sus territorios de vida. Entonces necesitamos nuevos instrumentos jurídicos, nueva legislación, no más que nueva legislación, nuevos principios de una nueva jurisprudencia. Necesitamos obviamente una nueva ética que conduzca nuestra comprensión y nuestras acciones hacia los otros humanos y no humanos, y una cosmopolítica que esté guiada por esos principios de una política de la diferencia y de la alteridad, una ética de la otredad. Pues son cosas que hoy podemos enunciar, lo podemos decir, pero como dije al principio, yo quisiera no quedarnos en esos enunciados, en una autocomplacencia de nuestras disposiciones emancipatorias. Por eso dije que sería tal vez un poco crudo en eso, sino necesitamos pensar en estrategias de poder. En estrategias de poder para confrontar, y más que confrontar, para deconstruir, para darle lugar de existencia a esta otra posibilidad, a este proceso de reconstrucción de la vida. ¿Cómo construimos, déjenme decirlo así, cómo construimos en nuestras nuevas alianzas académicas, ciudadanas, con los pueblos, sobre todo con los pueblos de la tierra? ¿Cómo se construye esa legitimidad de manera que no puedan intervenirla y sojuzgarla los gobiernos, no nada más los fascistas y el capital, sino nuestros propios gobiernos democráticamente electos, que se proclaman democráticos, que proclaman nuevas transformaciones civilizatorias? Me refiero a mi gobierno actual, pero también al de ustedes, en la Argentina, no digamos de Brasil, no digamos lo que está aconteciendo ahora en Chile, que es impensable después de Pinochet. Pero eso es lo que está pasando con nuestras democracias. ¿Cómo nos articulamos en esta tarea titánica, todavía impensable, de transitar con esos criterios hacia territorios posibles y utopías reales? ¿Cómo hacemos ese discurso, querido Horacio y queridos todos? ¿Cómo lo hacemos más que un discurso y una complacencia de nosotras, nosotros? Ese es, no sé, hoy amanecí así, más desafiante hacia mí mismo y hacia ustedes. Gracias por permitírmelo, querido Horacio. Je suis à vous, je me laisse à vous, me someto a todo el peso de su crítica y quizás su rabia por haber dicho lo que dije. Muchas gracias. Micrófono. Horacio. Perdón, estaba silenciado. En nombre de quienes te pudimos escuchar y de quienes te van a escuchar después con el video y la grabación, estamos muy agradecidos, eternamente agradecidos por tu don de gente, por tu compromiso. Tenemos un espacio abierto para hacer preguntas, así que esas pueden ser por escrito,
por ahí es mejor para organizar, y vamos abriendo el juego ya a las preguntas y las reflexiones. No sé si quieren escribirlas o quieren hablar. Como ustedes quieran. Hay gente de Puente de Fierro aquí, del barrio popular donde trabajamos. Y yo pensaba que para esas mujeres de Puente de Fierro, que son mujeres de fierro, sus utopías reales son tener una escuela secundaria, tener un centro de formación laboral, tener el proyecto de las veredas comunitarias, por eso vienen luchando. Y eso por lo que luchan son sus utopías, son sus sueños. Y son los sueños de millones y millones de personas que viven en barrios populares en el mundo. ¿Qué reflexión, Enrique, te merece toda esa historia, toda esa trayectoria tan impresionante que tenés de tu conocimiento y de tu sentipensar para relacionar esa situación tan dura que vive el mundo con las situaciones de Rosa, Tuli, Ana y todas las mujeres aquí presentes de Puente de Fierro y de los barrios populares que te están escuchando? ¿Cómo decodificarías esas utopías reales para llenar, como decía Galeano, ¿no? Para llenar el mundo de miles de fueguitos? Bueno, Horacio, amigas, amigos, obviamente nuestras utopías, es decir, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras luchas, pues siempre se van circunscribiendo en experiencias de vida y en ámbitos, digamos, más circunscritos de vida. Lo que yo expresé quizás es lo que puedo pensar en términos, pues, ¿cómo decirlo? Quizás más planetarios, aunque estoy pensando siempre en esa diversidad de pueblos y todo esto. Lo estoy pensando en términos, digamos, de la incidencia de ese régimen del capital, el avance del capitalismo, en cuanto a la degradación de las condiciones ambientales generales que afectan ya a todas las comunidades, a toda la humanidad, se viva donde se viva, con pronósticos cada vez más aterradores. Pero esto, como bien lo señalas ahora con este ejemplo, hay que bajarlo al nivel de cada comunidad y cómo están experienciando, a veces se dice, ¿no? Porque no es experimentando, sino cómo están viviendo su experiencia de vida o su situación de vida concreta en un barrio determinado, con condiciones muy particulares. Entonces, el reclamo predominante puede ser el reclamo educativo, de escuelas para sus hijas, hijos, y ahí pueden concentrar perfectamente toda una lucha social. Y yo digo, sí, hay que ver cómo cada localidad, cada lucha autonómica define su lucha y ejerce su lucha. Y veremos que eso es muy distinto al reclamo que puede tener hoy en día una comunidad indígena en la Amazonía o en los cerrados o en un ecosistema donde están defendiendo que no tumben sus bosques y que los dejen reaprender a vivir según la productividad de su biodiversidad en lugar de imponerles no sé qué modelos. En fin, son situaciones, podemos decir, diametralmente no opuestas, distintas. Y tenemos que pensar, pues eso, cómo darle curso a cada una de esas luchas y cómo articularlas. Cómo
también cómo no perder la perspectiva, quizás esta perspectiva más amplia, que hace que ya ninguna de las luchas tradicionales por la tierra, por la educación, por los derechos de género, por lo que fuera, puede desarticularse de esta visión de lo que es las condiciones más generales de sustentabilidad de la vida. No podemos hacer abstracción ya de eso. Y no podemos tampoco fragmentar cada una de estas luchas sin que desde cada lugar, cuando menos, se abra la perspectiva de la conexión que hay con las otras escalas de la problemática y de los procesos que se están dando en curso, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, reclamar educación para nuestros hijos y nietos, pues ya no está desvinculada con el problema de la pandemia, que es quizás ahorita lo que tenemos más visible. No es nada más reclamar que tengan acceso a la escuela como tal, sino un problema ecológico planetario. La pandemia es un problema ecológico planetario. Entonces eso respondería en primera instancia. Gracias, Enrique. Sabés que en Puente de Fierro están muy felices porque están recibiendo a campesinos de Santiago del Estero, están recibiendo a líderes populares de Bariloche, de Mar del Plata, del conurbano, y ese día va a estar la mismísima presidenta del CONICET. Entonces se va a entablar un diálogo que tiene que ver con esto que estamos dialogando, es decir, lo que le pasa en un barrio popular de Puente de Fierro pasa en Milagro de Dios en el Quindío, pasa en Uberlandia y pasa en toda América Latina. Lo que le pasa a los campesinos de Santiago del Estero les pasa en México, les pasa en muchos lugares. Ahora, es tomar la decisión de poner en diálogo al lado, en ese lugar, a los científicos e ir al pie, a la comunidad, no ir a la universidad, ¿no? Y que sean miles de mares de fueguitos, como tienen esas mujeres geniales que hay en Puente de Fierro, ¿no? Que la pelean y la luchan. Yo creo que ahí sale el futuro, ¿no? Hay muchísimas cosas escritas, las voy a leer, si se quiere, todas juntas, cualquier cosa repasamos algo. Junior, creo que de Brasil, dice: hola, profesor, la excelente charla del profesor Leff se estructura en algún libro específico de él. Me apasioné por su exposición. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Después Sofía te los va a compartir. Hay cosas hermosas que están escribiendo de muchos países. Sobre todo, parabéns, felicitaciones, muchas gracias. Adriana de Brasil: como sair do círculo vicioso das necesidades creadas pelos sistemas capitalistas e encontrar el círculo virtuoso de la felicidad. De Uruguay, ante todo, un agradecimiento al doctor Leff por iluminar tan claramente el camino. Me gustaría si pudiese profundizar un poco la idea de construcción de estrategias de poder que mencionaba. Muchas gracias. Cristina García, ¿nos podrá compartir cómo ha sido su caminar en ese tránsito al que nos invita? Junior de Uruguay: ¿cómo construir estrategias de poder popular en un sistema dominado por el capital? María José López de Mar del Plata: ¿cómo es posible que la pandemia no nos dejó casi nada en transformación de conciencias? ¿Qué nos falta para ese cambio de chip, aunque sea de pequeños cambios individuales, cotidianos, ven que se corta acá, que no implican grandes sacrificios? Sabrina Picone: un placer escucharlo. Quizás me gustaría preguntar si cree que los feminismos también tienen un rol importante en estas estrategias de poder necesarias para sentipensar y hacer mundos diversos. Gracias. Deyanira Villalpando: yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer una jurisdicción internacional donde quepan todos los mundos y el pluriverso sea respetado por encima del poder? Muchas gracias. Emilio, de Brasil: ¿serían los pueblos originarios y las comunidades tradicionales la vanguardia
vanguardia revolucionaria del siglo XXI, María Fonseca Flores. Gracias, doctor Leff, por amanecer así, por el impulso a la acción en alianza entre los sujetados. Nos alienta a pensar y hablar más en nuestro poder, que está en el potencial de vida que nos queda. El gran reto es el cómo. Nos toca a cada uno buscarlo para cada lugar. Gracias. Conrado Márquez Rosano, de México. Gracias a Enrique Leff por provocar la reflexión para considerar este plano global y su relación con los territorios locales. Cyril Macelot, de Francia. Merci beaucoup desde Francia. Que pensez-vous des approches des neurosciences sur l'influence du striatum et de la dopamine, l'hormone de la récompense sur nos comportements? ¿Qué piensa usted de las aproximaciones de las neurociencias sobre la influencia del striatum y de la dopamina, la hormona de la recompensa, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras conductas? Muhammad, desde Túnez, África. La temática es relevante y la problemática es relevante para todos. Bueno, podemos repasar algunas y podemos volver a alguna. No sé si quedó alguna. Bueno. Pero acá faltó una. Diana Usaquín, disculpa, Enrique. Dice, ¿qué hacer para que las instituciones sean más responsables con el mundo y la sostenibilidad territorial? Sí, Enrique. Bueno, lo primero es qué alegría tener pues estas manifestaciones de inquietud compartida, yo diría. Y bueno, qué bueno para uno saber que estos discursos tienen alguna resonancia, que hacen vibrar de alguna manera, porque no tiene sentido que sean discursos como autónomos o que me hagan vibrar a mí solo, porque uno no puede vibrar solo con esto, pues, para decirlo así, ¿no? Perdería todo su sentido. Entiendo que las preguntas y lo que estoy planteando no es sencillo. No es sencillo. Yo he tratado de decirlo de manera más o menos sencilla, perdón. Perdón, pero déjenme desactivar esto. Entonces, las respuestas no son sencillas. El camino, digamos, tengo que decir que si puedo decir esto de esta manera, es porque hay un proceso pues, interno de síntesis, de una síntesis que tampoco tengo en un PowerPoint. No uso uno y quizás nunca digo exactamente las cosas de la misma manera. Yo lo dije de una manera particular por el momento y por saber ante quiénes, con quiénes estamos dialogando. No hay un libro síntesis. O sea, lamentablemente, quien está interesado o sea dejado tocar por estos temas, pues no hay un libro, no hay una palabra, no hay un concepto para facilitarle la existencia y darle la claridad y la solución. Tendrán que dejarse llevar por su intuición. Ahí están los libros, los artículos, los míos y los de gente maravillosa que ha estado pues pensando la problemática de la crisis ambiental y de la crisis humanitaria
tendrán que ir encontrando sus propios caminos y sus propias lecturas. Pero dicho esto, déjenme seguir acá los comentarios, más allá de los parabéns, que agradezco muchísimo. Por ejemplo, vean, ¿cómo salir del círculo vicioso de las necesidades creadas por el sistema capitalista y encontrar un círculo virtuoso de felicidad? ¿Qué más quisiera que poder decir, darles una respuesta en 3 líneas? Pero no puedo, porque no lo sé. O sea, yo lo que le diría a Adriana, que la estoy viendo aquí. Te estoy viendo, Adriana. Adriana, déjate seducir por el erotismo de tu vida. Déjate llevar por eso. ¿Ok? Déjenme. Que si iluminé claramente el camino, perdóname, Silvana, pero creo que más bien no creo que lo iluminé muy claramente, porque nadie lo puede iluminar muy claramente. Puedo decir a dónde no está iluminado y a dónde está cerrado. Pero la construcción de estrategias de poder, eso es fundamental. ¿Cómo hacemos que otra vez nuestras acciones no sean nada más acciones que luego son reconocidas por nosotros mismos, resultan intrascendentes, los altos poderes les echan tierra, no reconocen? Es decir, ¿cómo haces de esto una verdadera estrategia de poder para limitar el avance del capital destructivo sobre la vida del planeta? Pues yo diría que el principio fundamental es legitimar derechos. La legitimación de los derechos de las comunidades y de los pueblos es hoy, para mí, la vía fundamental para detener este mal progreso, para poner un límite y para abrir los nuevos horizontes. Sí tiene que ver con la creatividad de nuevos paradigmas, de nuevos horizontes, de nuevas ideas, pero son los derechos. Y como decía, una nueva jurisprudencia, un nuevo régimen, un nuevo paradigma jurídico es fundamental para afianzar los nuevos derechos humanos, que no son propiamente derechos de la naturaleza, porque la naturaleza no va a los juzgados. Son derechos humanos, colectivos, comunitarios, que reconocen ciertas condiciones necesarias de la naturaleza. Pero ir en esa vía, en ese camino, y cómo construir alianzas que vayan por encima de la soberanía de los gobiernos. Porque hoy el problema no es reclamar soberanías nacionales frente a la soberanía de los rusos o los americanos. Hoy es cómo defender la soberanía de los pueblos o la autonomía de los pueblos ante la soberanía del Estado-nación. Y vuelvo a decir, de un Estado-nación donde el absoluto soberano son las leyes que tiene internalizadas, que le dictan la manera de gobernar la economía, de gobernar el supuesto bienestar del pueblo, donde los gobiernos no son autónomos, están ya constreñidos por esa lógica que tienen internalizada, que es una camisa de fuerza, una razón de fuerza mayor, donde si hay un país o un pueblo que se escapa, digamos, sería tal vez el reinado de Nepal,
pero ninguno de nuestros países latinoamericanos, más de derecha, más de izquierda, donde ya derecha e izquierda tampoco termina trazando perfectamente los ejes. Entonces, digamos, yo diría, es por allí cómo construir esas alianzas, esos diálogos, algo que no mencioné, el diálogo de saberes, entre nuestras maneras de pensar, nuestra ciencia, nuestras capacitaciones, nuestros lenguajes y la de las comunidades, puede ser rurales, como esta que mencionaste, Horacio, comunidades rurales, o sea, cómo emprender un diálogo que fecunde la comprensión de cómo reconstruir territorios de vida, sin pretender tampoco que la ciencia y nuestro lenguaje académico domine los modos de decir, de pensar, los imaginarios de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que ¿cómo ha sido mi caminar? Hay otras dos preguntas, Enrique. En otro momento les cuento mi vida. ¿Por qué he llegado a esto? Es motivo, no sé si de una conferencia, cuando nos encontremos ahí con unos mates, tal vez, con un asado, y unos limonchelos. Unos limonchelos, unos mates. Pero ahí reservamos 12 a 15 de octubre el año que viene. Tenemos con Colombia, Brasil, te vamos a invitar. Presencial, que eso es más distendido. En Puente de Fierro, sopa paraguaya y choripán. Ok, vale. Así que andá agendando, amigo. Hay dos preguntas más. Adriana Kunen, de Brasil, última pregunta. ¿Cómo establecer los límites de la actuación del mercado? Si el propio capital tiene poder de cooptar legislativos y judiciarios, ¿a dónde está lo legal y lo ilegal? Es una cuestión metodológica. Y después Paulo Aguiar, también de Brasil, ¿cómo desvincular el concepto de sustentabilidad al de desarrollo sustentable, de forma que el concepto de sustentabilidad se torne un camino promisorio y eficaz en busca del desarrollo a partir de comunidades y sociedades locales, en alternativa al concepto generalista, ambiguo y contradictorio de desarrollo sustentable? Bueno, ¿cómo limitar? Y ahora se sumaron otras más. Débora, bueno, Adriana Kunen dice que sos un amor y está muy agradecida. Gracias. Y Débora habla de la desalienación de los negros, que implica una toma de conciencia de las posibilidades para luchar contra la colonialidad y el racismo, en un combate a la exploración, a la pobreza y al fome, al hambre, creo que es. Conrado Márquez de México escribe: podemos pensar que la ética de la vida implica la lucha por legitimar derechos de la naturaleza, de los pueblos y los ciudadanos a condiciones para la vida y la diversidad. Y quiero hacer una corrección, porque dije que una persona de Uruguay había preguntado por el tema del poder al principio, y es Silvana Capucho, de la Universidad de Buenos Aires y fundadora de la Red Territorios Posibles, hace unos cuantos años. Perdón, Silvana, gracias por la aclaración. Bueno. Horacio, amigas, amigos, tengo que contestar muy sintéticamente porque el tiempo pues se nos vino encima y aunque yo quisiera estar dialogando con ustedes horas, tengo otra conferencia en 15 minutos y tengo que entrar en 5, 7 minutos. Entonces, ¿cómo limitar al capital? La única manera es esa limitación territorial. Hoy el conflicto mayor, o digamos a escala planetaria, se comprende como un conflicto territorial, volviendo a los territorios posibles, y es un conflicto territorial. Es el conflicto entre las distintas modos, estrategias
de intervención del capital sobre distintos territorios a través de sus propias estrategias, con coaligados ahí con los gobiernos, donde véase Odebrecht, por ejemplo, como estrategia de intervención y de corrupción, y todas las demás, matar líderes, todo donde no hay una ética de contención. Entonces yo diría la única o la mejor, o sea, el mercado no se deja regular, ¿no? O sea, ya llevamos no sé cuántos años de las normas ISO, y pónganle el número que quieran, para poner una normatividad al capital y supuestamente transitar hacia energías y formas limpias, y vemos que eso pues no limita realmente la expansión del capital. Una normatividad y principios de no corrupción, pues obviamente siempre son bienvenidos, pero el capital tiene un arsenal de estrategias que no le impedirá su expansionismo, y el expansionismo del capital por esencia no es sustentable y no es ecológico, en términos últimos. Entonces, y no explora la construcción de estos nuevos territorios de vida. Entonces, mi mayor apuesta es por legitimar los derechos territoriales y existenciales de los pueblos. Y sí, de los pueblos rurales, sobre todo porque es ahí a donde el capital, a través de la minería, de los cultivos transgénicos, del fracking, es ahí a donde opera a gran escala para extraer recursos. ¿Sí? Entonces, es allí a donde yo veo, en términos sí, globales, donde deberíamos enfocarnos fuertemente para detener, por una parte, la evolución, el despliegue del capital, y por otro lado, para construir, para que estos espacios se vuelvan espacios de reinvención de identidades con la naturaleza, de pueblos con la naturaleza, y de estrategias sustentables de vida, donde todo el tiempo tenemos que estar muy vigilantes del falso discurso del desarrollo sostenible y la geopolítica del desarrollo sostenible, para nombrar de manera más adecuada lo que hemos venido llamando desarrollo sustentable en lugar de sostenible, quizás abandonar la idea de desarrollo porque entraña una comprensión de un progreso ineluctable también, y hablar netamente de sustentabilidad, o de transitar a territorios de vida que tienen que ser ecológicamente sustentables. Yo no le veo mal al hablar de un territorio ecológicamente sustentable, pero ahí hay toda una problemática muy compleja que merecería más que una conferencia, casi un diplomado, para hablar de las estrategias de poder en el saber, como todas las falacias que se van y las simulaciones que se van generando en esas discursividades. Entonces tenemos que estar muy atentos al uso de los conceptos también, y por ahí ir construyendo la claridad de nuestros andamiajes, de nuestros senderos hacia las utopías reales y los territorios posibles. Esto de manera sintética, Horacio, amigas, amigos, ya tendremos oportunidad de seguir charlando, ojalá en vivo, con limonchelos, con malbecs, con asados, con buena vida. Y que estamos eternamente agradecidos, muy felices de poder disfrutarte, gracias, disfrutarnos, porque bueno, ese verbo es hermoso, ¿no? Tenemos que disfrutar, sacar fruto
Así que esta conferencia va a quedar grabada con video, la vamos a compartir, a viralizar, y quizás antes de octubre del año que viene, si estos trabajos que estamos haciendo juntos entre las redes de los manifiestos por la vida fecundan, podamos promover algún otro encuentro para comunicar eso, ¿no? Que es toda esa revivificación de tu manifiesto por la vida y que surge con el cruce con las utopías reales y los territorios posibles. Mil gracias. Mil gracias por todo. Mil gracias. Gracias a ustedes y bueno, y éxito en lo que resta de esos encuentros y esos diálogos. Ya me los enviarás, sí. Horacio, y con calma navideña yo espero poder tener tiempo de mergulhar, como dicen en Brasil, ¿no? De sumergirme en ellos. Y bueno, me alegra ver las caras que alcanzo a ver y quienes no, pues quienes no me dejan ver sus caras y sus rostros, veo sus nombres. Ya nos reencontraremos. Éxito y grandes abrazos. Acá te mando un limoncello, Ok, me lo tomo. Gracias por todo. Chao, Gracias chao. por todo.